Cenk Torun, un nombre muy conocido en el mundo de la televisión, saltó a la fama esta vez no con una serie en la que desempeñó un papel protagonista, sino con la gran crisis que vivió en su vida privada. Cenk Torun, quien está grabado en la memoria con el personaje Oktay que interpretó en la legendaria serie de televisión C con Cedilla LGNB y que comenzó su carrera con el primer paso que dio en el videoclip de Lee Calm de YLDZ-B, entró en proceso de divorcio con su esposa Nevin Torun. Pero este divorcio implica mucho más que una simple ruptura. Las acusaciones que sacudieron el boxstay de la revista revelan que lo que ocurrió entre la pareja fue mucho más profundo y complicado de lo que se pensaba. El tamaño financiero del caso de divorcio es exactamente 40 millones de TL. Además, hay otro nombre famoso que se menciona a la sombra de este gran caso, Mahsine Meravet, la actriz con la que Cenk Torun apareció recientemente delante de la cámara. ¿Traición o coincidencia? El mismo escándalo de la pulsera causó confusión. Según la información transmitida por el periodista Uğur Kotan, algunos de los documentos del expediente de divorcio son bastante llamativos. Uno de los detalles más llamativos es una costosa pulsera que Cenk Torun compró en un centro comercial de lujo de Levent. Supuestamente esta pulsera fue entregada como regalo tanto a su esposa Nevin Torun como a la coprotagonista de Cenk Torun, Mahsine Meravet. Si bien el hecho de que la misma pulsera fuera entregada a dos mujeres como regalo fue interpretado como un símbolo de traición en el mundo sensacionalista, esta situación también fue presentada ante el tribunal como prueba por los abogados de Nevin Torun en el caso de divorcio. Esto no puede ser una coincidencia, afirman los abogados, y afirman que Cenk Torun mantuvo una relación sentimental con Mahsine Meravet. Un movimiento difícil de Nevin Torun. Se presentó una demanda por adulterio por valor de 40 millones de TL. Llama la atención la acusación de adulterio en el proceso de divorcio presentado por el abogado de Nevin Torun. Nevin, que afirma que su marido la engañó con su compañera de reparto Mahsine Meravet, exigió una compensación tanto material como moral. La cantidad de indemnización solicitada es exactamente 40 millones de liras. Se presume que Nevin Torun le dijo a su círculo cercano: él me había estado engañando durante años y yo no lo sabía. No me quedaré callada más. Por otro lado, no pasó desapercibido que Nevin Torun también cerró su cuenta de redes sociales durante este periodo. Su dura declaración, diciendo: haré responsables a quienes destruyeron mi hogar y mi familia, reforzó aún más las acusaciones. Declaración del Frente Cenk Torun: la acusación de adulterio es infundada. Tras todos estos acontecimientos, el abogado de Cenk Torun hizo una declaración escrita al público. La declaración dice: no es legalmente correcto proporcionar información sobre el proceso de divorcio iniciado entre Cenk Torun y Nevin Torun. Todas nuestras respuestas a las acusaciones infundadas de adulterio de Nevin Torun, quien ha solicitado el divorcio, se han presentado con pruebas judiciales. Por supuesto, estas acusaciones son infundadas y falsas. El honorable tribunal tomará la decisión más correcta. Se dieron declaraciones. Sin embargo, la mayoría del público consideró que esta explicación era inadecuada. Imágenes íntimas de Cenk Torun y Mahsine Meravet comenzaron a circular en las redes sociales. Cada vez hay más rumores de que la pareja, que se muestra muy unida especialmente en las imágenes detrás de cámaras de la serie, está enamorada. Las cuotas escolares de su hijo no han sido pagadas. Otra acusación notable es que Cenk Torun no pagó las tasas escolares de su hijo. Según el informe de Uğur Kotan, esta situación también figuraba entre los documentos presentados ante el tribunal. El abogado de Nevin Torun reveló la gravedad de la situación al afirmar: mi cliente no solo fue engañado, sino que también quedó económicamente desamparado.
Se trata de un padre que ni siquiera cubre los gastos básicos de la educación de su hijo. Tras este desarrollo, muchos usuarios de las redes sociales se preguntaron, ¿cómo puede un padre que está tan desinteresado en su familia mostrar tanto interés en otra mujer? Reaccionó a Cenk Torun diciendo, especialmente después del escándalo de la pulsera, la mayoría del público se puso del lado de Nevin Torun. Mahsine Meravet mantiene el silencio. Pero las acciones son mensajes. Mahsine Meravet, quien está en el centro de las acusaciones, no ha hecho ninguna declaración oficial sobre el tema hasta ahora. Sin embargo, algunas de las publicaciones que hizo en su cuenta de redes sociales fueron percibidas por el público como mensajes secretos. En particular, el hecho de que ella compartiera una historia con el texto, "A veces el corazón dice algo y la mente permanece en silencio", fue interpretado como una referencia a su relación con Cenk Torun. Los miembros de la prensa le preguntaron a Mahsine, quien también fue vista sola en la fiesta de cumpleaños de un amigo el fin de semana pasado, ¿existe una relación entre usted y Cenk Torun? Preferí no responder preguntas. Sin embargo, la tensión en su rostro y su intento de mantenerse alejada de las cámaras solo fortalecieron los rumores. Se abre el segundo acto en el caso de divorcio, se enfrentarán en los tribunales. Se espera que la primera audiencia del caso de divorcio se celebre el próximo mes en el Tribunal de Familia de Estambul. Se dice que Cenk Torun, Nevin Torun y, si es necesario, Mahsine Meravet también podrían ser llamados a declarar como testigos. Según lo que se dice detrás de escena, Mahsine Meravet se siente incómoda de estar involucrada directamente en este caso. A través de su representante, dijo, Mahsine no es parte de este proceso. No hay ninguna relación. Se afirmó que no tiene nombre. Sin embargo, esta declaración no fue suficiente para aliviar las sospechas públicas.